Homenaje. Es un placer hablar con Shlomo Slutsky. Hola, Shlomo. Buenas tardes. Shlomo es periodista, realizador de películas documentales, es un director argentino-israelí y la persona que nos va a hablar, que nos va a ayudar a realizar este pequeño homenaje al único israelí, al único cineasta israelí que tiene un Oscar, que ganó un Oscar, Moshe Mizrahi, que nos ha dejado recientemente. Shlomo, ¿qué es lo primero que nos quieres contar sobre el señor Mizrahi? Bueno, estamos hablando de una persona de 86 años que realmente supo vivir todo el tiempo haciendo películas, pero yo pienso que si hubiese que decir una palabra sobre él, o sea, definirlo de alguna manera, habría que decir que es una persona que amaba a la gente. O sea, amaba a sus personajes, pero no solamente a sus personajes, sino que también el trato que tenía con los estudiantes, con las personas y demás. Era un trato que no caracteriza a los directores, productores de cine, y quizás pagó un precio por eso, porque como le decimos en castellano argentino, se dice que le faltaban codos. Sí, y a pesar de todo, él fue realmente el único israelí que tuvo la estatuilla del Oscar en sus manos por una película que él hizo en el año 1977 con la actriz Simone Signoret, que fue toda, la película se llamaba Toda la vida por delante, y realmente una película muy humana y humanista, o sea, que tiene que ver con una señora francesa que atiende a un chico árabe, inmigrante árabe, realmente una cosa que muy interesante y donde se mezcla también un tema que hoy en día es actual, pero que también lo hace una persona, un judío, y eso lo hizo muy interesante. Moshe Mizrahi, de hecho, él como se dice, hizo aliyá, o sea, llegó a Israel siendo un joven en el año 1946, o sea, él había nacido en 1931, o sea que tenía unos 15 años, y llegó de Egipto. Él siempre dice de que no de Egipto en forma general, sino de Alejandría, porque dice de que en Alejandría había toda una mezcla de todo tipo de idiomas y de culturas y demás, y que eso de alguna manera influyó en su vida y en su producción artística. Él vino con su madre, que ya era viuda en ese momento, y con su hermano. Su hermano en el año 1948 muere en un bombardeo egipcio a Israel en la época, o sea, cuando era la Guerra de Liberación en 1948. Y él, se distingue, o sea, su madre le dice: como somos pobres y sos huérfano, tenés que ser el mejor. Y él realmente fue el mejor en la escuela, avanzó, después vivió un tiempo en el kibutz, después fue a trabajar a Francia. Por una parte, digamos, él fue a Francia como para también estudiar ahí cine, pero también se ve que le pidieron que haga algunas misiones que tenían que ver con judíos en Europa y en Francia. Y bueno, entonces él se empezó a conocer, volvió a Israel, empezó a hacer películas, 2 películas de él en el año en el 72 y 71 y 72 llegan a competir en el Oscar. Y en el año 1977 él dice que, bueno, yo ya estaba acostumbrado, que llego hasta ahí, que al final no ganó nada. Entonces él dice que por eso cuando
cuando dijeron el nombre de la película y, o sea, y él tenía que subir, entonces que no tenía algo preparado, ¿no? Claro, que agradeció en forma general, pero digamos que quizás hubiera dicho algo más si hubiera pensado que esta vez iba a ser. Shlomo, Pero, en las notas de prensa que al menos hemos recibido aquí en España, se supone el nombre de la película, tú me has dicho que era Toda la vida por delante, aquí la llaman Madame Rosa. No sé si es... no, Hay un error. Uh-huh. No, el asunto es, él tiene una película que llegó al Oscar, pero no lo ganó, que fue Yo te... Rosa, te amo. Uh-huh. Rosa, te amo. O sea, no sé, puede ser que... Si me dices de que en España, pero sabes que los nombres de las películas... Sí, claro. Uh-huh. Muchas veces. Acá, digamos, es conocida como Toda la vida por delante, uh-huh. Pero una cosa interesante es que en algún momento, o sea, en los últimos años le preguntaron cómo le parece que, digamos, que él o sea, que no, habiendo recibido un Oscar ya en el año 77, y cómo fue que, digamos, que no logró después, digamos, de alguna manera aprovechar, catapultar, se podría decir, ese éxito en otros éxitos también económicos y demás. Y eso tiene que ver con esa personalidad un poco tímida y un poco o sea, como que no se empujaba, o digamos que no pisaba a otros uh-huh. en el camino. Y también había una cosa muy interesante. Él dice de que él apareció, digamos, al público israelí en un momento en el cual la imagen del sefaradí, o sea, del judío oriental, estaba mostrada por lo que se llamaban las películas burrecas. Burrecas se llamaba burreca es como una especie de empanada, pero digamos que se le podría decir yo pienso que se le podría decir que es una tapa española, o sea que es una cosa que no tiene poder nutritivo, puede ser que sea muy rico, pero digamos que pero es una cosa que se come así nomás. Y esas eran las películas que había en ese momento, o sea, se mostraba se ridiculizaba a los judíos orientales, se reía de ellos, o de las relaciones con los ashkenazim, pero no había una relación seria y justamente él en sus películas mostraba algo más complejo, y entonces y se ve que es difícil uh-huh. Es complejo ser complejo. Fue un poco Shlomo, permíteme el símil, el Isaac Nabón del cine israelí, ¿no? Esa defensa de un sefardí que triunfa. Un mizrahi. Sí, o sea, pero digamos, él también, si bien él era una persona, digamos, por una parte estaban estas películas, pero después en el año más o menos en el 75, 6, 7, entonces empezaron a ver otro tipo de películas en Israel, frente a que continuaban esas películas, lo que yo llamo burrecas, había también películas que eran más comprometidas políticamente. O sea, que estaban, yo qué sé, que algunos le dicen películas de izquierda, yo pienso que son películas que tienen que ver con los derechos humanos, con la situación de ocupación de los territorios, tratar de entender al otro lado. Y entonces, de alguna manera, se polarizó entre las películas que son para el gran público y que son que uno se ríe y demás, pero que no tienen un contenido, y otras películas que son muy serias sobre temas importantes, pero que también son para un público, digamos, más comprometido y demás. Y él era, si bien él a nivel personal estaba por la paz, él estaba en contra de la ocupación de la Cisjordania, a favor de que se llegue a un acuerdo, pero él decía de que él se cuidaba de que sus películas sean películas en las cuales se muestre a personas y no a ideologías. Y sus personas eran realmente, digamos, eran algunos personajes
que digamos que de alguna manera representaban, por ejemplo, a su madre, a sí mismo cuando llegó al país. Y siguió produciendo. Él hizo películas en Israel y en Francia. De hecho, la última película que hizo fue eh, un fin de semana en la Galilea, que fue por el año 2008-2009. Y yo tuve oportunidad también, o sea, yo tuve una oportunidad, no sé si Sí, tengo... sí, por favor, nos encantaría porque sabemos que le conociste personalmente. Sí, o sea, en realidad, digamos, a veces uno dice sobre una persona en forma general, sí, era una buena persona, pero yo tuve la oportunidad en el año 95-96, o sea, se hizo, yo era periodista y entonces en la Asociación de Periodistas hicieron un curso como para periodistas que escribíamos en periódicos de papel y demás, como para adaptarnos, para trabajar en cine, televisión y demás, como para darnos una herramienta. Ujú. Y eso permitió que entre las personas o sea, los profesores que trajeron a un tal Moshe Mizrahi, que era el único sefaradí de todos los profesores. Y era una persona que había vuelto, él había estado viviendo en Francia y volvió a Israel 2 años antes porque dijo que quería vivir con su familia en Israel. Y entonces puede ser que eso le permitió estar un poco desocupado y que venga a este curso. Ahora, él, o sea, en su curso yo preparé una propuesta como para una serie de televisión. Y la verdad que, digamos, fui influido por él porque, digamos, escribí sobre como si fuera en un lugar donde hay inmigrantes a la vez, lo que hubo en esa época, inmigrantes de Etiopía y a la vez de Rusia. Y como que digamos que hay toda una comunidad, o sea, un centro de absorción en el cual hay una mezcla de eso. Estaba basado en algo real, pero bueno, él me dijo de que esto no es, o sea, que él no solo que me aprueba, sino que piensa de que, digamos, que lo puedo proponer esto a los fondos de apoyo al cine, y entonces lo propuse, recibí, digamos, un apoyo como para desarrollarlo, y eso quizás fue lo que me metió en el cine y en el cine documental en particular, o sea que se puede decir que le debo personalmente la parte cinematográfica de mi vida profesional. Y en general, el ambiente cultural, la sociedad israelí ha lamentado tanto la desaparición de Moshe Mizrahi como tú nos estás demostrando. ¿Te digo la verdad o te miento? Eres periodista, deberías decirme la verdad, ¿no? No, la verdad es que justamente quizás algo más, quizás una cosa que fue muy representativo fue que hubo un aviso en el diario que decía: ¿cuándo se va a acordar la ministra de Cultura de decir unas palabras sobre Moshe Mizrahi, Zichrono Libraja? O sea, que su memoria sea... Sí, eh, bendita. entonces, o sea, y lo que pasa es que o sea, que ahí volvemos al hecho de que, digamos, que Moshe Mizrahi hizo películas que son hoy del panteón de las películas israelíes, pero, digamos, no tuvo, pero también hizo mucho trabajo afuera porque no podía hacerlo en Israel. Y me parece que, por ejemplo, que la ministra de Cultura, por sus ideas, porque, digamos, ella está con quienes están con ella a nivel político, ideológico, y los demás parecieran enemigos, y entonces como que no se lo recuerda cuando sí digamos, se recordó a otra gente que, o sea, y se nombró, y la ministra dijo cosas cuando murieron otras personalidades del mundo cultural. Se ve que este país es como Moshe Mizrahi diría, es un país complejo. Shlomo, ¿con qué plano, con qué imagen, con qué secuencia vital te quedas de tu relación con Moshe Mizrahi?
Yo pienso que, digamos, la forma que hablaba, una forma tranquila y una forma humana, y siendo él un director que ganó el Oscar y que hizo tantas y tantas películas, pero hablaba con nosotros, que en ese momento, si bien éramos profesionales, pero éramos profesionales de escribir notas y no películas. Y él hablaba con nosotros en forma natural y apoyándonos, incentivándonos y como digo, yo personalmente le estoy agradecido y quizás le deba todas las películas documentales que he hecho desde ese entonces, todas las que espero seguir haciendo. Shlomo, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este recuerdo que ha querido ser nuestro homenaje a el cineasta israelí Moshe Mizrahi. Muchas gracias. Gracias a ti.